el tema 1.3, diferencia de una cantidad respecto a otra cantidad de referencia del libro de ESMATE de séptimo grado. Esta es la página número 5. Nos dice lo siguiente el problema inicial. El centro turístico Los Chorros tiene como meta recibir 200 personas al día. La siguiente tabla muestra el número de asistencias al centro turístico durante la semana, tomando como positivo cuando el número de asistentes sobrepasa la meta. Completa los datos faltantes en la tabla. Muy bien. Siempre para nosotros resolver un ejercicio hay que leer bien y hay que leer con bastante análisis, hay que analizar bastante bien los datos. Muy bien, ¿cuál es la meta? Bueno, la meta es recibir 200 personas por día. Entonces tenemos aquí 200 personas por día. Este número va a ser nuestra cantidad de referencia. ¿Sí? Cantidad de referencia. Eso es lo que se espera recibir por día. Y nos dice además que vamos a tomar como positivo cuando el número de asistencia sobrepase la meta. Nos dice que positivo cuando el número de asistencia sobrepase la meta. Muy bien, tenemos ya los datos que más nos interesan del ejercicio. Muy bien, vamos a resolver o vamos a llenar el resto de la tabla. Nos dice la tabla lo siguiente, tenemos el número de asistencias y la diferencia con la meta. ¿Cuál es la meta? 200 personas por día. Ese es nuestro número de referencia. Y aquí tenemos representado lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Los días de la semana que se mantiene abierto y que recibieron estas personas. Ahora bien, vamos a empezar a llenar la tabla. Nos dice que el día lunes se recibieron 191 personas, o sea, asistieron 191 personas al centro turístico. Está por encima o por debajo del número de referencia. Está por debajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le falta a 191 para llegar a 200? Le faltan 9, ¿verdad? Entonces, como le faltan 9, lo vamos a poner como número negativo, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner que faltan 9. ¿Por qué como negativo? Porque nos dice que cuando pase de la meta se va a poner como positivo. Por lo tanto, cuando quede por debajo de la meta, lo vamos a poner como negativo. El día martes se recibieron 193 personas. ¿Cuánto falta para llegar a las 200? Faltan 7, ¿verdad? Entonces la diferencia con la meta es menos 7. El día miércoles se recibieron 204 personas. ¿Está por arriba o por debajo de la meta? Está por arriba, ¿verdad? Entonces, como está por arriba, como sobrepasa la meta, nosotros lo vamos a poner con el signo positivo, tal y como nos lo dice el ejercicio. ¿Y cuánto se pasa de la meta? Se pasa 4, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos ya. El día jueves se recibieron o asistieron 180 personas. ¿Cuál es la diferencia con la meta? ¿Cuánto le falta a 180 para llegar a 200? Le faltan 20, ¿verdad? Entonces vamos a poner menos 20. ¿Por qué menos 20? Porque queda por debajo del número de referencia. El día viernes se recibieron 225 personas. Está por debajo o por arriba de nuestro número de referencia. Por arriba, ¿verdad? Por lo tanto se pone positivo. ¿Y cuánto sobrepasa? 25. El día sábado se recibieron 200 personas exactas. ¿Está por arriba o por debajo de nuestro número de referencia? No está ni arriba ni debajo, ¿verdad? Por lo tanto, lo vamos a representar con el 0. ¿Por qué? Porque está justo en el número que nos habían dado esperado por día. Ahora bien, por aquí abajo tenemos ya la solución de este ejercicio y podemos observar que exactamente igual a como nosotros llenamos la tabla, así había quedado acá como lo representa el libro ESMATE. Vamos a pasar a la conclusión y vamos a observar lo siguiente. Nos dice, para representar la diferencia de cantidades mayores o menores respecto a una cantidad de referencia, se utilizan números positivos o negativos. Por ejemplo, 10 más que la cantidad de referencia se expresa como más 10, ¿verdad? Que es lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior. 3 menos que la cantidad de referencia se expresa que menos 3, ¿verdad? Ahora, aquí abajo nos presenta un ejemplo. Este ejemplo nos va a servir para poder resolver los ejercicios que están aquí en la parte de abajo de este tema.
Muy bien, nos dice, expresa con un número positivo o negativo cada diferencia respecto a la cantidad de referencia. En esta ocasión vamos a ver que la cantidad de referencia no se representa como un número, sino como palabra. Y ya van a ver que hay que analizar y son bastante sencillos de resolver. Solo hay que leer con atención. Tenemos el literal A, nos dice 2 libras más del peso ideal. ¿Cuál sería nuestra referencia? El peso ideal. ¿Cuánto hay? 2 libras de más, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros lo vamos a representar como más 2. Miren, y fácil. 2 libras más del peso ideal. ¿Cuál es la referencia? El peso ideal. ¿Cuánto hay? 2 de más, ¿verdad? Entonces le ponemos más 2. El literal B nos dice 6 centímetros menos de la medida solicitada a la costurera. ¿Cuál es la referencia? La medida solicitada a la costurera, ¿verdad? ¿Y cuánto hay de más o de menos? Hay 6 centímetros menos. Por lo tanto, lo vamos a representar como menos 6. El literal C nos dice 15 personas más de las esperadas. Entonces, ¿cuál es la referencia? Las personas esperadas, ¿verdad? ¿Y cuántas personas hay? Hay 15 de más. Por lo tanto, lo representamos como más 15. Y tenemos el literal D que nos dice $5 menos de la cantidad que se tenía. Entonces, el número de referencia es la cantidad que se tenía. Y hay $5 menos. Por lo tanto, se representa como menos 5. Ahora bien, nos dice, en ocasiones se utilizan números negativos para representar situaciones como la disminución o pérdida o deuda, que era lo que nos hablaba aquí, esta parte de aquí, el literal D y el literal B, ¿verdad? Ahora, observemos acá en el lápiz que vamos a encontrar unos ejercicios que ustedes tienen que resolver. Muy bien, este ejercicio, el ejercicio número 1, es similar a el ejemplo que acabamos de resolver. Solamente van a representar como más el número o menos el número, o números negativos o positivos, ¿verdad? Y el número 2 se resuelve exactamente igual como estuvimos resolviendo el problema inicial. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, van a ver cuál es el número de referencia y aquí van a llenar cuál es la diferencia con la meta o cuál es la diferencia con el número de referencia, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, lo van a poner con números positivos o negativos. Es bastante sencillo de resolver, nada más hay que prestar atención y hay que analizar cuáles son los valores que van en la tabla. Muy bien, espero que este video les sirva para entender este tema y que se suscriban al canal para que puedan ver más videos para que les ayude a entender estos problemas de SMART. Gracias.